Advertencia. Esta historia aborda abandono, culpa maternal y arrepentimiento. No busca enseñar ni glorificar conductas dañinas. Su propósito es advertir sobre sus consecuencias y fomentar la reflexión. Una madre respetada en la comunidad. Una empresaria exitosa. Una mujer que todos admiraban por su fortaleza y dedicación. Pero detrás de esa fachada perfecta se escondía el pecado más imperdonable. Había abandonado a su hijo recién nacido y había fingido durante 20 años que nunca había sido madre. Y ahora, cuando la muerte se acercaba y su hijo finalmente la había encontrado, se daba cuenta de que era demasiado tarde para recuperar el amor que había destruido con sus propias manos. Soy padre Gabriel, y en mis 4 décadas escuchando confesiones, he sido testigo de pecados que desafían la comprensión humana. Pero esta confesión en particular, esta historia de abandono maternal y redención imposible, me enseñó que hay algunas heridas que el tiempo no puede sanar, y algunos perdones que llegan demasiado tarde para cambiar el curso del destino. Era una noche fría de marzo cuando ella llegó a mi iglesia. La reconocí inmediatamente. Elena Mendoza, una de las empresarias más exitosas de nuestra ciudad, propietaria de una cadena de restaurantes que había crecido de un pequeño negocio familiar hasta convertirse en un imperio culinario respetado en toda la región. Pero la mujer que entró al confesionario esa noche no era la Elena Mendoza segura y poderosa que todos conocíamos. Era un alma quebrada, devastada por un peso que había cargado durante 2 décadas en silencio. Sus manos temblaban de una manera que nunca había visto en ella, y sus ojos tenían la mirada vacía de alguien que había perdido toda esperanza. Padre Gabriel, me susurró con una voz que apenas reconocí, vengo a confesar el pecado más horrible que una mujer puede cometer. He vivido una mentira durante 20 años, y ahora que el tiempo se me acaba, necesito que alguien sepa la verdad antes de que muera. Le pedí que se tranquilizara, que confiara en la misericordia infinita de Dios, que me contara lo que había venido a confesar. Pero nada me había preparado para la historia que estaba a punto de escuchar, una confesión sobre abandono maternal, cobardía y las consecuencias devastadoras de una decisión tomada en un momento de desesperación. La historia comenzó hace 21 años, cuando Elena tenía apenas 18 años y era una estudiante universitaria brillante con un futuro prometedor por delante. Venía de una familia conservadora y religiosa, donde las expectativas sobre su comportamiento eran extremadamente altas. Era la niña perfecta de mis padres, me relató con una tristeza profunda. Siempre había sido la estudiante modelo, la hija obediente, la que nunca causaba problemas. Mis padres habían invertido todos sus ahorros en mi educación, soñando con que yo me convirtiera en doctora o abogada. Pero durante su segundo año de universidad, Elena se había involucrado en una relación con un compañero de clase que resultó ser mucho más complicada de lo que había imaginado. Era un joven carismático pero irresponsable, que desapareció de su vida en cuanto se enteró de que ella estaba embarazada. Cuando descubrí que estaba embarazada, me confesó con voz quebrada, sentí como si mi mundo entero se derrumbara. No solo estaba el shock del embarazo no deseado, sino también el terror de decepcionar a mis padres, de destruir todos sus sueños para mi futuro. Elena había tratado de contactar al padre de su bebé, pero él había cambiado de universidad y cortado todo contacto con ella. Se encontró completamente sola, enfrentando un embarazo que amenazaba con destruir todo lo que había construido hasta ese momento. Durante meses traté de encontrar una solución, me relató. Consideré la adopción, pero en nuestra pequeña comunidad era imposible mantener un embarazo en secreto. Pensé en contarles a mis padres, pero sabía que los destruiría. Habían sacrificado todo por mi educación. La presión se volvió insoportable. Elena logró ocultar su embarazo durante varios meses usando ropa holgada y evitando encuentros familiares, pero sabía que eventualmente tendría que enfrentar la realidad. Tal vez tú también has sentido esa desesperación que nubla el juicio, esa sensación de estar atrapada sin salida visible. Tomé la decisión más cobarde de mi vida, me confesó con una culpa que parecía consumirla desde adentro. Decidí que después del parto,
abandonaría al bebé en el hospital y regresaría a mi vida como si nada hubiera pasado. Pensé que sería la solución perfecta. El bebé sería adoptado por una familia que pudiera cuidarlo y yo podría continuar con mis estudios. Elena había planeado todo meticulosamente. Se había mudado temporalmente a otra ciudad, fingiendo hacer un intercambio estudiantil. Había encontrado un hospital donde podía dar a luz de manera anónima y había preparado una historia elaborada para explicar su ausencia a familia y amigos. El día del parto fue el más largo de mi vida, me relató con una agonía que se reflejaba en cada palabra. Estaba completamente sola en ese hospital, sin nadie que me sostuviera la mano, sin nadie que me dijera que todo estaría bien. Era una niña de 18 años enfrentando sola el momento más aterrador de su vida. Cuando nació su hijo, Elena había planeado no mirarlo, no sostenerlo, no permitirse crear ningún vínculo emocional que pudiera complicar su decisión. Pero cuando las enfermeras pusieron al bebé en sus brazos, algo cambió completamente dentro de ella. Cuando lo vi por primera vez, me confesó entre lágrimas que comenzaron a caer sin control. Sentí un amor tan intenso, tan puro, que pensé que mi corazón se iba a romper. Era perfecto, padre, tenía mis ojos, mis manos pequeñas, y cuando me miró con esos ojos inocentes, supe que lo amaba más de lo que había amado a alguien en mi vida. Durante las siguientes horas, Elena había sostenido a su bebé, lo había alimentado, había memorizado cada detalle de su rostro. Por un momento, había considerado cambiar sus planes, llevar al bebé a casa, enfrentar las consecuencias de su decisión. Pasé toda la noche despierta, mirándolo dormir, me relató. Pensé en ponerle nombre, en imaginar cómo sería criarlo, en todas las cosas que haríamos juntos. Por unas horas, me permití soñar con ser su madre de verdad. Pero cuando llegó la mañana, la realidad la golpeó con toda su fuerza. Vio a otras madres, recibiendo visitas de sus familias, flores, regalos, celebraciones. Vio el contraste con su propia situación, sola, sin apoyo, enfrentando un futuro incierto. La cobardía regresó con la luz del día, me confesó con una vergüenza que parecía aplastarla. Pensé en mis padres, en sus sacrificios, en cómo reaccionarían al saber que había arruinado mi futuro. Pensé en lo que dirían en el pueblo, en cómo me señalarían como la chica que había fracasado. Esa mañana, mientras el bebé dormía pacíficamente en sus brazos, Elena tomó la decisión que la perseguiría por el resto de su vida. Se levantó de la cama, besó la frente de su hijo por última vez y caminó hacia la puerta del hospital sin mirar atrás. Dejé a mi bebé ahí, me susurró con una voz que se quebraba en pedazos. Lo dejé durmiendo en esa cuna del hospital, sin nombre, sin madre, sin nada. Caminé hacia la salida y no volví nunca más. Este momento le cambiaría la vida para siempre. Elena regresó a su universidad y reanudó sus estudios como si nada hubiera pasado. Nadie supo nunca sobre el embarazo o el parto. Había logrado mantener su secreto perfectamente, pero el precio emocional fue devastador. Los primeros meses fueron un infierno, me relató. Cada noche soñaba con mi bebé. Me despertaba llorando, sintiendo como si tuviera los brazos vacíos. Durante el día fingía que todo estaba normal, pero por dentro me estaba muriendo de culpa. Para lidiar con el dolor, Elena se sumergió completamente en sus estudios y después en su carrera empresarial. Trabajaba 18 horas al día, construyendo su negocio con una obsesión que rayaba en la desesperación. El trabajo se convirtió en mi droga, me confesó. Era la única forma de no pensar en lo que había hecho. Cada logro profesional, cada éxito empresarial, era mi manera de justificar mi decisión. Me decía a mí misma que había valido la pena sacrificar a mi hijo por construir algo importante. Con los años, Elena había construido un imperio empresarial impresionante. Su cadena de restaurantes empleaba a cientos de personas. Había ganado múltiples premios por su contribución a la comunidad y era vista como un modelo de éxito femenino en los negocios. Me convertí en la mujer exitosa que todos admiraban, me relató con amargura. Era respetada, próspera, independiente, pero cada logro estaba manchado por el recuerdo de lo que había sacrificado para llegar ahí. Elena nunca se había casado, nunca había tenido más hijos. Cuando la gente le preguntaba sobre su vida personal,
Siempre respondía que estaba demasiado ocupada con su carrera para pensar en formar una familia. Mentía constantemente sobre no querer hijos, me confesó. Decía que había elegido mi carrera sobre la maternidad, que era una mujer moderna que no necesitaba hijos para sentirse realizada. Pero la verdad era que ya había tenido un hijo, y lo había abandonado como a un perro callejero. Con cada año que pasaba, la culpa se volvía más pesada en lugar de más ligera. Elena se había convertido en una mujer exitosa pero emocionalmente vacía, perseguida por la pregunta constante de qué habría sido de su hijo. Me preguntaba constantemente si estaría bien, me relató con dolor, si habría encontrado una buena familia adoptiva, si estaría sano, si sería feliz. Me preguntaba si me parecería, si tendría mi temperamento, si habría heredado mis talentos para los negocios. En los momentos más difíciles, Elena había considerado contratar un detective privado para encontrar a su hijo, pero siempre se detenía antes de tomar esa decisión. ¿Qué derecho tenía ella de irrumpir en su vida después de haberlo abandonado? No tenía derecho a buscarlo, me confesó. Había tomado la decisión de abandonarlo, y tenía que vivir con las consecuencias. Él merecía tener una vida en paz, sin la interferencia de la madre que lo había traicionado desde el primer día. Momentos así definen quién eres realmente. Cuando enfrentas las consecuencias de tus decisiones más oscuras. La vida continuó para Elena durante años, construyendo éxito tras éxito profesional, mientras su vida personal permanecía vacía. Había donado millones a organizaciones benéficas que ayudaban a niños huérfanos y madres solteras, como una forma de expiación que nunca la tranquilizaba completamente. Donaba dinero como si pudiera comprar el perdón, me relató. Construí un hogar para niños abandonados, financié becas para madres solteras, apoyé todos los programas de adopción de la región, pero nada me daba paz. Entonces, hace 6 meses, Elena recibió un diagnóstico que cambiaría todo: cáncer de páncreas en etapa avanzada. Los médicos le dieron entre 6 meses y 1 año de vida. Cuando el doctor me dijo que me estaba muriendo, me confesó, mi primer pensamiento no fue sobre mi negocio o mis logros. Mi primer pensamiento fue sobre mi hijo. Me di cuenta de que iba a morir sin saber si él estaba bien, sin pedirle perdón, sin explicarle por qué había hecho lo que hice. Elena había comenzado a considerar seriamente buscar a su hijo antes de morir. Cuando algo inesperado sucedió, él la encontró a ella primero. Hace 3 semanas, mi secretaria me dijo que había un joven pidiendo verme, me relató con una mezcla de terror y esperanza. Dijo que se llamaba David Hernández, que tenía 20 años, y que creía que yo era su madre biológica. El momento que Elena había temido y deseado durante 2 décadas finalmente había llegado. Su hijo, ahora un joven adulto, había estado buscándola durante años, y finalmente había logrado rastrearla. Cuando lo vi entrar a mi oficina, me confesó con lágrimas corriendo por su rostro, supe inmediatamente que era él. Tenía mis ojos, mi estructura facial, incluso mi forma de caminar. Era como ver un fantasma de mi propia juventud. David le había explicado que había sido adoptado por una familia amorosa cuando era bebé, pero que siempre había sentido curiosidad sobre sus padres biológicos. Había comenzado a buscar a Elena cuando cumplió 18 años, y le había tomado 2 años rastrearla. Me dijo que no venía a reclamarme nada, me relató Elena, que solo quería conocerme, entender de dónde venía, tal vez tener algún tipo de relación conmigo si yo estaba dispuesta. Era tan maduro, tan comprensivo, todo lo que yo no había sido cuando lo abandoné. Elena se había sentido abrumada por una mezcla de alegría, terror y culpa aplastante. Por un lado, había recuperado milagrosamente al hijo que pensó que había perdido para siempre. Por otro lado, sabía que no tenía derecho a su amor después de lo que había hecho. Le mentí, me confesó con vergüenza. Le dije que necesitaba tiempo para procesar la situación, que era una sorpresa muy grande. No le dije que me estaba muriendo. No le dije cuánto lo había amado durante esos primeros momentos en el hospital. No le dije nada de la verdad. David había sido paciente y comprensivo. Le había dado su número de teléfono, le había dicho que no tenía prisa, que entendía que fuera una situación complicada para ella. Había mostrado una madurez emocional
que había avergonzado profundamente a Elena. Ese joven tiene más clase y dignidad que yo jamás he tenido, me confesó. Había sido abandonado por su madre biológica, pero no vino a confrontarme con ira o resentimiento. Vino con curiosidad genuina y esperanza de conectar. Durante las siguientes semanas, Elena había luchado con la decisión de qué hacer. Debía contarle a David sobre su enfermedad terminal, debía intentar construir una relación con él sabiendo que moriría pronto. Tenía derecho a entrar en su vida solo para abandonarlo nuevamente, esta vez por muerte. No sabía si sería más cruel conectar con él solo para morir, o rechazarlo y morir sin que él supiera por qué, me relató con agonía. Había pasado 20 años protegiendo mi secreto, y ahora no sabía si tenía derecho a la verdad. Pero mientras Elena luchaba con estas decisiones, David había estado haciendo su propia investigación. Había descubierto su enfermedad a través de registros médicos públicos relacionados con sus donaciones benéficas. Si te preguntas si el amor puede sobrevivir al abandono más profundo, David volvió a mi oficina la semana pasada, me relató Elena con una mezcla de asombro y dolor. Me dijo que sabía sobre mi diagnóstico, que había venido no solo para conocerme, sino para estar conmigo durante mis últimos meses si yo se lo permitía. La generosidad y madurez de David habían quebrado completamente las defensas emocionales que Elena había construido durante 2 décadas. Se había derrumbado frente a él, llorando como no había llorado desde la noche que lo abandonó. Le conté toda la verdad, me confesó entre sollozos. Le expliqué por qué lo había abandonado, le describí esa noche en el hospital, le dije cuánto lo había amado incluso en esos pocos momentos que pasamos juntos. Le pedí perdón por ser la madre más cobarde y egoísta del mundo. La reacción de David había sido aún más devastadora para Elena que cualquier ira o resentimiento podría haber sido. En lugar de recriminarle su abandono, David le había expresado gratitud por haberle dado la vida y por haber elegido no abortar cuando tuvo la oportunidad. Me dijo que entendía por qué había tomado esa decisión a los 18 años, me relató Elena con incredulidad. Que no me culpaba por haber estado asustada y sola, que estaba agradecido de que hubiera elegido llevarlo a término y dejarlo donde pudiera ser encontrado por una familia que lo quisiera. David le había contado sobre su vida, había sido adoptado por una pareja que no podía tener hijos biológicos, quienes lo habían amado y cuidado como si fuera su propio milagro. Había tenido una infancia feliz, había sobresalido en la escuela, y ahora estaba estudiando medicina con la esperanza de convertirse en pediatra. Resultó ser exactamente el tipo de hijo con el que cualquier madre soñaría, me confesó Elena con una mezcla de orgullo y tristeza. Es inteligente, compasivo, ambicioso pero humilde. Sus padres adoptivos hicieron un trabajo extraordinario criándolo, pero conocer a David también había intensificado el dolor de Elena de maneras que no había anticipado. Cada momento que pasaban juntos, le recordaba todo lo que se había perdido durante esos 20 años. Veo en él rasgos de mi personalidad, gestos que me recuerdan a mi padre, talentos que podrían haber venido de mi lado de la familia, me relató, y me doy cuenta de todo lo que perdí, sus primeras palabras, sus primeros pasos, sus graduaciones, sus problemas de adolescente, todos los momentos que definen la relación madre-hijo. David había comenzado a visitarla regularmente, tratando de construir algún tipo de relación en el tiempo que les quedaba. Pero Elena se sentía constantemente torturada por la ironía cruel de la situación. Finalmente tengo a mi hijo de vuelta en mi vida, me confesó, pero es demasiado tarde para ser realmente su madre. Él ya tiene padres que lo aman, ya tiene una familia. Yo soy solo la mujer que lo abandonó y que ahora se está muriendo. La relación entre Elena y David había sido complicada y dolorosa para ambos. Él trataba de conocerla y construir memorias con ella, mientras que ella luchaba con la culpa de no merecer su tiempo o su perdón. Cada momento que paso con él es simultáneamente la mayor alegría y el mayor tormento de mi vida, me relató. Es el hijo que siempre soñé que sería, pero no tengo derecho a sentir orgullo maternal porque no fui quien lo crió. David le había contado que sus padres adoptivos habían muerto en un accidente automovilístico 3 años antes, lo que había intensificado su búsqueda de sus padres biológicos.
Elena era ahora la única conexión familiar que le quedaba en el mundo. Cuando me dijo que sus padres adoptivos habían muerto, me confesó Elena, me di cuenta de que él había venido a buscarme no solo por curiosidad, sino porque estaba solo en el mundo. Y yo, la persona que debería haber estado ahí para él desde el principio, estoy a punto de abandonarlo nuevamente, esta vez para siempre. Esta realización había sido devastadora para Elena. David había perdido a los únicos padres que había conocido, había encontrado finalmente a su madre biológica, solo para descubrir que ella también estaba a punto de dejarlo. Le estoy causando dolor nuevamente, me confesó con agonía. 20 años después de abandonarlo la primera vez, lo estoy abandonando otra vez, esta vez no por cobardía, sino por muerte, pero el resultado es el mismo, él se queda solo. Momentos así te muestran las consecuencias eternas de decisiones temporales. Elena había comenzado a preguntarse si habría sido mejor para David en nunca haberla encontrado. Al menos así habría podido mantener la imagen de una madre biológica, que tal vez había tenido buenas razones para la adopción, en lugar de conocer la verdad sobre su abandono cobarde. A veces pienso que David habría estado mejor sin conocer la verdad, me confesó. Podría haber vivido pensando que tal vez yo era una adolescente que había tomado una decisión difícil pero amorosa. En lugar de eso, ahora sabe que lo abandoné por miedo y egoísmo. Pero David había mostrado una perspectiva que había sorprendido constantemente a Elena. En lugar de focalizarse en el abandono, él parecía determinado a hacer que los meses restantes contaran. David me dijo que no quiere perder tiempo siendo resentido, me relató Elena, que prefiere usar el tiempo que tenemos para conocernos mutuamente, para que yo pueda contarle sobre su historia familiar, para que él pueda cuidarme mientras me muero. La generosidad de David había hecho que Elena se sintiera aún peor sobre sí misma. Había criado a un hijo mejor de lo que ella jamás podría haber logrado, y ese hijo ahora estaba mostrándole una gracia que ella no se había mostrado a sí misma. Me está enseñando sobre el perdón, me confesó. Está viviendo un tipo de amor incondicional que yo nunca entendí cuando era joven. Está siendo la clase de persona que yo debería haber sido hace 20 años. Elena había comenzado a compartir con David historias sobre su familia, sobre sus abuelos que él nunca conocería, sobre la historia médica familiar que podría ser importante para él. Pero cada conversación estaba teñida por la tristeza de saber que pronto terminaría para siempre. Le cuento sobre mi padre, sobre cómo habría adorado tener un nieto, me relató. Le muestro fotos familiares, le explico nuestras tradiciones, trato de darle algún sentido de pertenencia a una historia familiar que le robé durante 20 años. David había comenzado a cuidar de Elena mientras su salud se deterioraba. Venía después del trabajo, le preparaba comidas, se quedaba con ella durante las sesiones de quimioterapia que ambos sabían que eran más paliativas que curativas. Está haciendo por mí lo que yo debería haber hecho por él, me confesó Elena con lágrimas. Está siendo el hijo devoto que toda madre quiere, hacia la madre que nunca mereció su devoción. Pero mientras Elena apreciaba profundamente el tiempo con David, también luchaba con la culpa de permitir que él invirtiera tanto tiempo y energía emocional en una relación que estaba destinada a terminar pronto. Me siento egoísta por aceptar su amor, me confesó. Él podría estar construyendo una vida, encontrando una pareja, haciendo amigos. En lugar de eso, está gastando sus noches cuidando a la madre que lo abandonó. David había insistido en que cuidar de Elena no era una carga sino un privilegio. Le había dicho que finalmente tenía la oportunidad de conocer de dónde venía, de entender su propia historia, de tener algún tipo de familia biológica antes de que fuera demasiado tarde. Me dijo que no se arrepiente de haberme encontrado, me relató Elena con asombro, que prefiere tenerme por unos meses y perderme, que nunca haberme conocido en absoluto. Tiene una perspectiva sobre el amor que yo nunca tuve a su edad. Pero Elena sabía que el tiempo se estaba acabando rápidamente. Los médicos habían revisado su diagnóstico, tenía tal vez 2 meses más de vida, posiblemente menos. Mi cuerpo se está apagando, me confesó. Cada día estoy más débil, más cansada. David puede ver que me estoy muriendo, aunque tratamos de no hablar directamente sobre ello. Elena había comenzado a escribir cartas para David,
sabiendo que pronto no tendría la energía para comunicarse verbalmente. Estaba tratando de darle todo lo que podía en términos de historia familiar, consejos de vida y expresiones de amor maternal que había guardado durante 20 años. Le escribo cartas para que las lea después de que muera, me relató. Le cuento sobre cada día de mi embarazo, sobre cómo me sentí cuando lo sostuve esa primera vez, sobre todos los años que pensé en él. Trato de darle 20 años de amor maternal en unas pocas páginas. También había cambiado su testamento, dejándole a David todo su patrimonio considerable. Era su manera de tratar de compensar los 20 años de ausencia y los gastos de crianza que había evitado. Le dejo mi negocio, mis propiedades, todo, me confesó. No porque él lo necesite o lo quiera, sino porque es lo único tangible que puedo darle. Es mi manera de decir que él siempre fue mi heredero, incluso cuando fingí que no existía. Pero Elena sabía que el dinero no podía compensar 2 décadas de abandono maternal, nada podía devolver el tiempo perdido o reparar completamente el daño que había causado. El dinero no puede comprar el tiempo perdido, me confesó con sabiduría dolorosa. No puede borrar el hecho de que no estuve ahí cuando dio sus primeros pasos, cuando se graduó de la escuela, cuando necesitaba consuelo después de pesadillas. No puede cambiar el hecho de que lo abandoné cuando más me necesitaba. La ironía más cruel de toda la situación era que Elena finalmente había encontrado la capacidad de amar incondicionalmente justo cuando estaba a punto de perder la oportunidad de ejercer ese amor. Ahora sé cómo amar a un hijo, me confesó con tristeza infinita. He aprendido lo que significa el amor maternal verdadero, pero es demasiado tarde para usar ese conocimiento. Es como aprender a nadar mientras te ahogas. Tal vez tú también has enfrentado el peso de las oportunidades perdidas para siempre. Elena había llegado a entender que el perdón de David, por genuino que fuera, no podía borrar las consecuencias de sus acciones. Había perdido para siempre la oportunidad de ser la madre que David había necesitado durante su infancia y adolescencia. David me perdona, pero yo no puedo perdonarme, me confesó. Él es generoso enough to let go of the past, pero yo tengo que morir sabiendo que desperdició la oportunidad más importante que me dio la vida. La salud de Elena se había deteriorado rápidamente en las últimas semanas. David había comenzado a quedarse con ella todas las noches, sabiendo que el final estaba cerca. Anoche me preguntó si tenía miedo de morir, me relató Elena. Le dije que mi único miedo era dejarlo solo otra vez. Él me respondió algo que me rompió el corazón. Esta vez no es tu elección, mamá. Esta vez no te estás yendo porque QIRS . Esa fue la primera vez que David la había llamado mamá, y también sería probablemente la última. Elena sabía que tenía tal vez días o semanas antes de que la enfermedad la venciera completamente. Me está dando el regalo de llamarme mamá antes de que muera, me confesó con lágrimas que no podía controlar. Es un regalo que no merezco, de un hijo que es mejor persona de lo que yo jamás fui. Elena había pasado sus últimas semanas tratando de darle a David todo el amor maternal que había guardado durante 20 años, pero sabía que unos pocos meses no podían compensar 2 décadas de ausencia. Trato de ser la madre que él necesitó durante todos esos años, me confesó, pero es imposible concentrar 20 años de maternidad en unas pocas semanas. Es demasiado poco, demasiado tarde. David había comenzado a traer fotos de su infancia para mostrarle a Elena, sharing memories of the life she had missed. En lugar de alegrar, estas imágenes intensificaban el dolor de Elena al ver todo lo que se había perdido. Me muestra fotos de su primer día de escuela, de sus recitales, de sus graduaciones, me relató. En cada foto está sonriendo, rodeado de los padres que lo adoptaron y lo amaron. Veo la vida hermosa que tuvo sin mí, y me doy cuenta de que tal vez mi abandono fue lo mejor que pude hacer por él. Esta realización había sido simultáneamente consoladora y devastadora para Elena. Por un lado, podía ver que David había tenido una infancia feliz y amorosa. Por otro lado, confirmaba que ella había sido innecesaria en su vida. David habría estado mejor sin mí en su vida, me confesó con una tristeza resignada. Tuvo padres maravillosos que lo amaron completamente. Yo solo soy un paréntesis doloroso en su historia, no un capítulo necesario.
Pero David había expresado una perspectiva diferente. Le había dicho a Elena que conocerla había completado algo en él que no sabía que estaba incompleto. Me dijo que siempre había sentido un vacío pequeño, una curiosidad sobre de dónde venía. Me relató Elena, que conocerme le había dado paz sobre sus orígenes, incluso if the circumstances weren't perfect. Elena había llegado a entender que su mayor regalo para David no había sido abandonarlo para que pudiera ser adoptado, sino haberle dado la vida en primer lugar. Era una perspectiva que David había compartido con ella en uno de sus últimos conversaciones coherentes. David me dijo que me agradecía por haber elegido tenerlo, incluso en circunstancias difíciles. Me relató. Me dijo que muchas jóvenes en mi situación habrían tomado decisiones diferentes, pero que yo le había dado la oportunidad de existir, de tener la vida hermosa que había tenido. Esta perspectiva de David había conmovido profundamente a Elena, pero también había intensificado su arrepentimiento. Realizó que si hubiera tenido el valor de criar a David ella misma, o al menos de estar presente en su vida de alguna manera, ambos podrían haber tenido una relación hermosa durante todos esos años. Me pregunto constantemente cómo habría sido diferente todo si hubiera sido valiente, me confesó. Si hubiera enfrentado a mis padres, si hubiera encontrado una manera de criarlo, si hubiera al menos mantenido contacto con sus padres adoptivos, podríamos haber tenido 20 años juntos en lugar de solo unos meses. Pero Elena también había llegado a aceptar que las decisiones del pasado no podían cambiarse. Todo lo que podía hacer ahora era tratar de dar a David algo de valor en el tiempo que les quedaba. No puedo cambiar el pasado, me confesó con una aceptación dolorosa. No puedo recuperar esos 20 años. Lo único que puedo hacer es tratar de hacer que estos últimos meses signifiquen algo, tratar de darle algo de valor antes de irme. Elena había comenzado a compartir con David no solo historias familiares, sino también lecciones de vida que había aprendido a través de décadas de éxito empresarial y fracaso personal. Le hablo sobre la importancia del valor, sobre no tomar decisiones por miedo, me relató. Trato de enseñarle todas las lecciones que aprendí demasiado tarde en la vida. Es mi manera de tratar de ser útil como madre, aunque sea por un tiempo tan corto. David había comenzado a grabar estas conversaciones, tanto para preservar la historia familiar, como para tener algo de Elena después de que muriera. Elena encontraba consuelo en saber que sus palabras continuarían con él de alguna manera. Graba nuestras conversaciones, me confesó. Dice que quiere tener mi voz con él después de que me vaya. Es doloroso pero también hermoso saber que parte de mí permanecerá con él. La salud de Elena había continuado deteriorándose rápidamente. Los doctores habían confirmado que tenía tal vez semanas, posiblemente días, antes de que la enfermedad la venciera completamente. Mi cuerpo está fallando, me confesó con una tranquilidad que contrastaba con la angustia emocional. Ya no puedo caminar sin ayuda, apenas puedo mantener la comida en el estómago. David puede ver que el final está cerca. Elena había decidido pasar sus últimos días en casa en lugar de en el hospital, principalmente para poder tener conversaciones privadas con David, sin las interrupciones constantes del personal médico. Quiero morir en casa, me relató. Quiero que nuestras últimas conversaciones sean en un lugar tranquilo, sin doctores ni enfermeras interrumpiendo. Quiero que David sienta que estos momentos son solo nuestros. David había tomado una licencia del trabajo para cuidar de Elena durante sus últimas semanas. Era una decisión que había conmovido profundamente a Elena, pero que también la llenaba de culpa. Está sacrificando su vida por mí nuevamente, me confesó. Primero tuvo que crecer sin madre por mi cobardía, y ahora está perdiendo tiempo de su vida joven cuidando a la madre que lo abandonó. Siento que solo le he traído dolor. Pero David había expresado una perspectiva diferente. Le había dicho a Elena que cuidar de ella no era un sacrificio sino un privilegio, la oportunidad de finalmente tener una relación madre-hijo, aunque fuera por poco tiempo. Me dijo que estos meses han sido los más importantes de su vida, me relató Elena con asombro, que finalmente entiende de dónde viene, que tiene closure sobre su historia, que no se arrepiente de haber usado este tiempo para conocerme. Elena había comenzado a experimentar momentos de confusión y delirio debido a la progresión de la enfermedad. Durante estos episodios,
A veces se olvidaba de los 20 años intermedios y hablaba con David como si fuera el bebé que había abandonado. A veces, cuando estoy confundida por los medicamentos, hablo con David como si fuera mi bebé recién nacido, me confesó. Le digo que lo siento por dejarlo, que nunca debí irme. Él me sigue la corriente, me tranquiliza, actúa como si entendiera. Estos momentos habían sido simultáneamente hermosos y desgarradores para ambos. Elena podía expresar el amor maternal que había reprimido durante décadas, mientras que David podía experimentar el cuidado maternal que nunca había recibido de ella. Durante esos momentos de confusión, puedo ser la madre que él necesitó cuando era pequeño, me relató. Puedo consolarlo, cantarle, decirle que lo amo. Es como si el tiempo se borrara y pudiera reparar lo que rompí. David había mostrado una paciencia y comprensión extraordinarias durante estos episodios. En lugar de corregir la confusión de Elena, la dejaba vivir en esos momentos de conexión maternal que ambos habían perdido. Si alguna vez has deseado poder reparar el daño irreparable del pasado, Elena había comenzado a tener conversaciones cada vez más profundas con David sobre el significado de la familia, el perdón y la capacidad humana para amar a pesar del abandono. David me ha enseñado que la familia no se define solo por el tiempo que pasas juntos, me confesó. Me ha mostrado que el amor puede existir incluso cuando las circunstancias son imperfectas, incluso cuando el tiempo es limitado. Había llegado a entender que aunque no había sido la madre que David había necesitado durante su infancia, podía ser la madre que necesitaba ahora, durante estos momentos finales. No puedo ser la madre que lo crió, me confesó con una claridad dolorosa, pero puedo ser la madre que lo acompaña en este momento difícil. Puedo ser la madre que le enseña sobre el valor, sobre enfrentar la muerte con dignidad. Elena había comenzado a hablar con David sobre cómo quería que fuera recordada después de su muerte. No quería ser recordada como la empresaria exitosa, sino como la madre que había aprendido a amar demasiado tarde. Le digo que quiero que me recuerde como la madre que lo amó completamente durante el tiempo que tuvimos, me relató. No como la mujer que lo abandonó, sino como la mujer que finalmente tuvo el valor de amarlo abiertamente. David había comenzado a hablar sobre sus planes para después de la muerte de Elena. Quería honrar su memoria de maneras que reflejaran tanto su éxito empresarial como su amor maternal tardío. Quiere continuar con algunas de mis obras benéficas, me confesó Elena con orgullo, especialmente las que ayudan a madres solteras y niños en adopción. Dice que quiere que mi legado sea ayudar a otras familias a evitar la separación que nosotros vivimos. Elena había encontrado consuelo en saber que su experiencia, por dolorosa que fuera, podría ser útil para otras familias en situaciones similares. David quiere contar nuestra historia, me relató. Quiere que otras madres jóvenes sepan que hay opciones al abandono. Quiere que otros hijos adoptados sepan que a veces el abandono viene del miedo, no de la falta de amor. Pero Elena también había insistido en que David no dedicara su vida entera a honrar su memoria. Quería que él construyera su propia vida, encontrara su propia felicidad, no que viviera en el pasado. Le digo que después de que muera, tiene que seguir adelante, me confesó. Que tiene que enamorarse, formar su propia familia, construir su propia vida, que no puede pasar el resto de su existencia lamentando el tiempo que perdimos. David había prometido seguir adelante, pero también había prometido mantener viva la memoria de Elena de maneras positivas. Me promete que va a vivir completamente, me relató Elena, que va a tomar riesgos que yo nunca tomé, que va a amar sin miedo, que va a ser valiente de maneras que yo nunca fui. Es lo mejor que puedo pedirle. La conversación final entre Elena y David había llegado 3 días antes de su visita al confesionario. Elena había reunido sus últimas fuerzas para decirle todo lo que necesitaba expresar antes de que fuera demasiado tarde. Le dije que abandonarlo había sido la decisión más cobarde de mi vida, me relató con lágrimas corriendo por su rostro, pero que conocerlo de esos últimos meses había sido el regalo más grande que había recibido jamás, que él me había enseñado sobre el perdón, sobre el amor incondicional, sobre la gracia. David había respondido de una manera que había roto y sanado el corazón de Elena simultáneamente. Me dijo que me perdonaba completamente,
me confesó, que entendía por qué había tomado la decisión que tomé, que no me culpaba por haber estado asustada. Me dijo que me amaba no por haber sido una madre perfecta, sino por haber sido humana, por haber aprendido, por haber tenido el valor de amarle al final. Elena había llegado a entender que aunque no podía deshacer el pasado, había logrado algo importante en estos últimos meses, había experimentado el amor maternal verdadero y había transmitido ese amor a David antes de morir. Voy a morir sabiendo que amo a mi hijo completamente, me confesó con una paz que no había esperado encontrar. Y voy a morir sabiendo que él me ama también, a pesar de todo. Es más de lo que merecía después de lo que hice. Pero Elena también reconocía que el tiempo perdido nunca podría recuperarse completamente. 20 años de vida compartida no pueden condensarse en unos pocos meses, por intensos que sean. Estos meses han sido hermosos, me confesó, pero no pueden reemplazar una vida entera de relación madre-hijo. David y yo hemos tenido un final hermoso, pero seguimos siendo extraños en muchas maneras. Elena había comenzado a hacer las paces con esta realidad. Había llegado a entender que algunos daños no pueden repararse completamente, pero que incluso las reparaciones parciales tienen valor. No puedo ser la madre que David mereció, me confesó con aceptación final, pero puedo ser la madre que él necesita ahora, en este momento. Puedo ser la madre que lo ama sin condiciones, que está orgullosa de él, que lo bendice antes de partir. La última palabra que Elena quería que me transmitiera era una advertencia para otras madres que pudieran estar enfrentando decisiones similares. Si alguna madre joven viene a usted con miedo sobre un embarazo no planeado, me pidió, dígale que el miedo es temporal, pero que el arrepentimiento por abandonar a un hijo es eterno. Dígale que siempre hay opciones que no requieren abandono total. Elena había llegado a entender que el miedo que la había llevado a abandonar a David había sido temporal y superable, pero que las consecuencias de esa decisión habían durado toda una vida. El miedo pasa, me reflexionó, la vergüenza se desvanece, las dificultades se superan, pero el vacío de un hijo perdido nunca se llena completamente, nunca deja de doler. Su mensaje final para David, que me pidió que le transmitiera después de su muerte, era una expresión de amor maternal puro y una bendición para su futuro. Dígale que su madre lo amó desde el momento en que lo sostuvo por primera vez, me pidió, que cada día durante 20 años pensé en él, que mi mayor error fue dejarlo ir, pero que mi mayor alegría fue haberlo recuperado al final. Dígale que viva sin miedo, que ame completamente, que sea valiente donde yo fui cobarde. Momentos así revelan la verdad más profunda sobre el amor maternal. Elena murió 5 días después de nuestra conversación, con David sosteniendo su mano. Según me contó después, sus últimas palabras fueron, «Gracias por encontrarme, mi amor, gracias por perdonarme». Ofició su funeral, y pude ver el dolor profundo pero también la paz en los ojos de David. Había perdido a su madre biológica por segunda vez, pero esta vez había sido una despedida llena de amor en lugar de abandono. David mantuvo su promesa de continuar las obras benéficas de Elena, especialmente aquellas enfocadas en prevenir la separación familiar y apoyar a madres jóvenes en crisis. Estableció una fundación en memoria de Elena que ha ayudado a cientos de familias a mantenerse unidas. También cumplió su promesa de vivir completamente. Se casó 3 años después con una mujer maravillosa que entendía su historia y honraba la memoria de Elena. Cuando tuvo su primer hijo, le puso Elena como segundo nombre, asegurando que la memoria de su madre viviera en las generaciones futuras. Durante los años siguientes, David visitó mi iglesia ocasionalmente, especialmente en el aniversario de la muerte de Elena. Me contaba sobre su vida, sus logros, su familia creciente. Siempre hablaba de Elena con amor y gratitud, nunca con resentimiento. Padre Gabriel, me dijo en una de estas visitas, mi madre me enseñó sobre el arrepentimiento, pero también sobre la redención. Me mostró que nunca es demasiado tarde para amar, incluso si es demasiado tarde para recuperar el tiempo perdido. Esta confesión me enseñó que el amor maternal trasciende las circunstancias, el tiempo e incluso el abandono. Me enseñó que el perdón verdadero puede sanar heridas que parecen irreparables, aunque no pueda borrar las cicatrices completamente.
Elena había vivido 20 años con el peso aplastante de haber abandonado a su hijo, pero había encontrado redención en los últimos meses de su vida. No había podido recuperar el tiempo perdido, pero había logrado experimentar y transmitir amor maternal puro antes de morir. Su historia es una advertencia poderosa sobre las consecuencias eternas de decisiones tomadas en momentos de miedo y desesperación, pero también es una historia de esperanza sobre la capacidad humana para el perdón, la redención y el amor que trasciende las circunstancias más difíciles. El abandono maternal deja cicatrices que duran toda la vida, tanto en la madre como en el hijo, pero el amor verdadero, por tardío que sea, tiene el poder de sanar algunas de esas heridas y crear conexiones que trascienden incluso la muerte. La maternidad no se define solo por estar presente físicamente, sino por la capacidad de amar incondicionalmente. Elena había fallado en la primera parte durante 20 años, pero había triunfado en la segunda durante sus últimos meses. Era una redención parcial, pero real. El miedo nunca justifica el abandono de un hijo, pero el arrepentimiento genuino y el amor tardío pueden crear algo hermoso incluso en las circunstancias más difíciles. Elena y David habían logrado tener una relación madre-hijo auténtica, aunque fuera por un tiempo dolorosamente corto. Recuerden, las decisiones que tomamos en momentos de miedo pueden tener consecuencias que duran toda la vida, pero el amor verdadero, la honestidad y el perdón pueden crear redención incluso cuando parece imposible. El tiempo perdido nunca puede recuperarse completamente, pero el tiempo que nos queda siempre puede usarse para amar, para sanar, para crear conexiones que trascienden incluso nuestros errores más grandes. Suscríbete a Confesiones que rompen el corazón para más historias sobre el poder del arrepentimiento, el perdón y el amor que trasciende las circunstancias más difíciles.